Hablar de obesidad parece ya un lugar común. México en los últimos 30 años ha pasado de la epidemia a la pandemia, donde los esfuerzos sociales y gubernamentales no parecen tener impacto para revertirla a pesar de que los informes oficiales sostengan que se ha frenado la obesidad infantil. La UNAM, en congruencia con su responsabilidad social y a través de esta serie televisiva, ofrecerá elementos para concientizar a la población sobre el cuidado de su salud hacia una mejor calidad de vida. Asimismo, invitará al análisis sobre la situación actual de la enfermedad, con un balance sobre los padecimientos asociados a la obesidad, los factores sociales y antropológicos que influyen para su crecimiento. Cuestionará la eficacia de las políticas públicas implementadas y mostrará el binomio nutrición-actividad física como la única solución al problema. También se abordará cómo ha sido determinante el cambio de hábitos alimenticios, la participación de la industria consumista, refresquera y de entretenimiento en el acelerado crecimiento de la obesidad en nuestro país, que hoy alcanza el 70% de la población. Obesidad en México, de la epidemia a la pandemia, es la serie que presenta la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en conjunto con la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, a través de su Centro de Educación Continua y Estudios Superiores del Deporte. Queremos que sea de su interés y de utilidad para alcanzar estilos de vida saludables. ¿Pero qué es la obesidad? ¿Es una enfermedad? Cambiar la conceptualización de estética y enfermedad son dos cosas muy distintas, ¿no? La obesidad es una enfermedad y por lo tanto si yo la tengo la caracterización de estar enfermo. O sea, las posibilidades que algo me suceda a largo plazo si no lo trato se van elevando. Y también cumple la otra condición de enfermedad crónica. La primera ya la dije, si yo la dejo sin tratamiento, eleva mis posibilidades de riesgo de que algo me suceda o que me muera de alguna cosa. La segunda es que si la dejo de tratar, si logro algún éxito pero lo dejo de hacer, las condiciones de salud empiezan a empeorar y regreso al estatus previo. La Organización Mundial de la Salud ha centrado en dos los puntos clave más importantes para la explosión, digamos, para la presencia de la pandemia de obesidad en el mundo. Estos dos puntos son, primero, que la dieta a nivel mundial ha dado un giro en donde el consumo de azúcares y grasas que se llaman saturadas es mucho más alto que lo que se veía décadas atrás. Eso es por un lado, o sea, una dieta rica en energía, digamos. Y la segunda es el sedentarismo, una inactividad física. La parte del esfuerzo físico, la actividad física ha disminuido considerablemente a través de las décadas. ¿Sabías que la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las gastadas? Es decir, es el aumento en el consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, y la disminución de la actividad física, la cual también provoca un trastorno energético que desemboca en el incremento de peso. La gente sabe poco o nada del tema. Aún en el país sigue la creencia de que estar gordito es sinónimo de salud. And in England and America, en Inglaterra y en Estados Unidos, most of the mothers do not think their children are too fat. They think they're looking good. La mayoría de las mamás no piensan que sus hijos se ven gordos, sino que piensan que están muy sanos. And do not forget that in Mexico, O si no se te olvide que en México, your grandparents tus abuelos lived in a world of malnutrition. vivieron en un mundo donde la desnutrición era prevalente, So they think that big children are healthy children. por lo que piensan que los niños
más gordos son niños más sanos. But we know already from evidence from Europe Pero ya tenemos evidencia en Europa that if they are plump, de que si están gorditos, not obese, no obesos, the more they look good se ven bien, and they die of heart attacks earlier pero se mueren más pronto de infartos than the children who are thin. que los niños que son delgados. So we have to change the ideas of Mexican mothers and grandmothers O sea que tenemos que cambiar las ideas de las mamás y las abuelas en México. Lo que pasa es que la obesidad pues ya te lleva a muchas enfermedades, hipertensión, hiperesclerosis, entre otras. Porque, bueno, por el motivo de que nosotros como mexicanos tenemos alimentación, mantenemos o ponemos mucho en nuestra dieta las grasas y eso causa problemas de colesterol y todas esas enfermedades. Porque es una enfermedad en sí, porque desencadena más enfermedades. Por ejemplo, el colesterol alto te puede provocar un infarto, tener una poca actividad física va debilitando tus músculos, en fin, te va dando ciertos problemas, por ejemplo la diabetes. Y sí, creo que es una enfermedad bastante complicada y difícil de tratar. Pues es considerada una enfermedad yo creo que por el hábito alimenticio que llevamos los mexicanos. No tenemos una cultura basada en nutrimentos, ¿no? Sino simplemente comemos por llenarnos, ¿no? Contrae una serie de trastornos que van contra la salud. El exceso de peso implica problemas en las articulaciones, problemas seguramente que a consecuencia de metabolismo, en fin, pues hay que cuidar la obesidad. Es evidente que como sociedad no tenemos la información adecuada. En general, bueno, se desconocen las causas precisas de la obesidad, pero es multifactorial. Hay personas que pueden tener obesidad por una causa genética y no tuvo que ver pero la mayor parte de los casos de obesidad sí se deben, sobre todo lo que llamamos exógenas, no a una causa interna demostrable, que no hay una deficiencia de una hormona o un tratamiento médico que por exceso de un medicamento o por esas cuestiones que son demostrables y se pueden tratar. La mayor parte de los casos de obesidad sí se deben a nuestro estilo de vida. Entonces, cada vez consumimos alimentos que tienen una cantidad de calorías muy alta. Aunque el volumen sea pequeño, dejamos de consumir cosas como frutas, verduras, granos enteros y cada vez nos movemos menos, ¿no? La tecnología ha ayudado mucho al desarrollo del conocimiento, pero también ha dado ciertas cosas que no hemos compensado, ¿no? Entonces, las personas dejan de moverse, se pasan demasiado tiempo en sus coches, la mayoría de los trabajos son sedentarios. Entonces, ahora consumimos alimentos que tienen mucha más energía y no gastamos esa energía extra moviéndonos. El problema de la obesidad, que antes aquejaba principalmente a países industrializados, hoy paradójicamente lo padecen naciones en desarrollo. El problema que estamos viviendo ahora de obesidad inició, yo creo, a gestarse hace aproximadamente 30 años, ¿no? ¿Y por qué digo 30 años? Porque estoy hablando de los 80s, cuando hay un cambio en las políticas a nivel del mundo, en donde surge esto que se ha dado por llamar políticas neoliberales, que poco a poco van restándole fuerza a los estados, depositando esta fuerza en la industria, sobre todo la alimentaria, la industria tabacalera, la industria farmacéutica, la banca. Entonces los estados han estado un poco supeditados a estas políticas. ¿Por qué? Bueno, el Banco Mundial, que surge en los 40 para apoyar a los países que habían tenido muchos problemas con la Segunda Guerra Mundial, para seguir dando estos apoyos cambia su política y entonces las condiciones que plantea son diferentes. Condiciones que nos han afectado, yo creo, de una manera terrible por tratarse de un país como el que somos en vías de desarrollo, que así se llama. Junto con estas políticas viene todo este problema de la globalización. Y tomo el problema de la globalización porque para mí es uno de los grandes determinantes de la salud, que si bien no se menciona tanto como los otros determinantes que ahora se han mencionado, para mí es fundamental, puesto que a partir de este momento, con la globalización,
pues se rompen las barreras entre los países, se liberan los mercados, pues se beneficia principalmente a los países ricos y dentro de cada país a las personas de altos recursos. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Cada año, advierte la organización, mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de este padecimiento y si no se actúa, la cifra superará los 1.500 millones en el 2015. Anteriormente, este problema estaba limitado a países de altos ingresos. Hoy la obesidad también es prevalente en naciones de ingresos bajos y medios. Pues sí, es una situación realmente muy preocupante porque tenemos datos de que el 70% de la población adulta en México está ya con índices de sobrepeso u obesidad. Esto es pues muy alarmante. En los niños también la situación es muy preocupante porque estamos teniendo alrededor de veintitantos por ciento, más del 25% de los niños en edad escolar están ya también con el problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces es una situación que preocupa mucho por lo que condiciona en unos años más adelante con respecto a las enfermedades que van a padecer. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los riesgos más importantes asociados a esto es que en un futuro la aparición tanto de diabetes mellitus tipo 2, como de hipertensión arterial son los riesgos más latentes. Pero incluso pues hay asociación con otras enfermedades también graves que son muy aparejados, digamos, con respecto a las famosas dislipidemias, y esto que a su vez representa un riesgo cardiovascular para tener problemas como cardiopatía isquémica o infartos. Desde luego también asociación con enfermedades malignas, con neoplasias, con ciertos tipos de tumores malignos, problemas articulares y problemas respiratorios. La Organización Mundial de la Salud calcula que de los 1.200 millones de personas que sufren obesidad en el mundo, 70 millones son mexicanos. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica arrojan que en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de personas con sobrepeso. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios: correos de voz 5622-8718, 5622-8720, correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. La obesidad es el resultado de una exposición crónica a un exceso de calorías. Es decir, el individuo consume más calorías que las que utiliza a través de su actividad física. Las enfermedades de las que ahora principalmente mueren los mexicanos resultan de una exposición crónica a un balance energético positivo y una serie de mecanismos que de momento permiten la supervivencia del sujeto, pero que a la larga causan daño tisular. La exposición inicia desde el momento en que el individuo deja de crecer de manera acelerada. La exposición a comida chatarra, a bebidas con alta densidad calórica y la disminución en la actividad física que sufre la mayor parte de la población resulta en que todos los días la mayor parte de los adolescentes y adultos consumen 100 o 200 calorías más de las que se requieren. Y esto de manera gradual resulta en una ganancia ponderal de varios kilos por año. El proceso se agrava aún más cuando suceden los embarazos. Cada embarazo en promedio representa una ganancia de 3 o 4 kilos que no se pierde al no existir la lactancia como una política habitual en la mayor parte de los seguimientos en los sistemas nacionales de salud. Como resultado, cada embarazo resulta en 4 kilos más
Si el número promedio de embarazos en la mujer mexicana son entre 2 y 3, este factor contribuye entre 8 y 12 kilogramos. Por ello es una de las explicaciones que el número de personas con sobrepeso es mayor entre las mujeres que en los hombres. En México, afirma el Instituto de Salud Pública, la cifra es alarmante. El 70% de los adultos y cerca de 4.5 millones de niños entre los 5 y 11 años tienen sobrepeso. El mismo instituto asegura que los cambios en la dinámica de la vida cotidiana de las familias mexicanas ha influido dramáticamente en propagación de la pandemia. We have to understand that obesity is a recent epidemic. It's only in the last 25 to 30 years that this has developed. Tenemos que entender que la obesidad es una epidemia reciente y solo se ha desarrollado en los últimos 25 años. And there are two fundamental problems. The fact that we have dramatically reduced our physical activity. Y hay dos problemas fundamentales. Uno es el hecho de que hemos reducido dramáticamente la actividad física. And when we do less exercise, it means we have to eat less food. Y cuando hacemos menos ejercicio, eso significa que tenemos que comer menos alimentos. Now, it's not just the amount of food, but the type of food and drink that you've taken in Mexico has got so much worse over the last 25 years. No solo es la cantidad de alimentos, sino el tipo de alimentos que uno ingiere, que son de muy alto contenido calórico, lo que realmente ha sido mucho peor. You have taken on the American food system of soft drinks, snacks all the time, food everywhere, and it's full of fat. Han adoptado el sistema americano de consumo, lo que significa que el país está inundado de productos de alto contenido de azúcar y sal, productos chatarra, y eso es fatal. Bueno, en nuestro país, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que hay alrededor de 43 millones de niños con obesidad, ni siquiera con sobrepeso. Entonces, en nuestro país específicamente, entre el 50 y el 70% de los niños, dependiendo de la población, tiene algún grado de sobrepeso u obesidad. Esto quiere decir que mínimo 5 de cada 10 niños van a presentar ya problemas en el peso. Hoy en día es casi imposible comer en casa, acceder a una buena alimentación o realizar alguna actividad física. La obesidad infantil tiene algunos rasgos que son distintos a la obesidad de la mayor parte de los sujetos. La obesidad infantil generalmente traduce un trastorno en la dinámica familiar, en que en el niño a veces no recibe el tipo de alimentación que es decidida básicamente por los padres. Él pasa mucho tiempo aislado en casa porque quizás no existe la dinámica familiar que estimule la implementación de actividad física. Si bien, a final de cuentas, el mecanismo principal es el mismo, una exposición a un balance calórico positivo, sin embargo, los factores que determinan esa exposición son un tanto distintos en la obesidad infantil que lo que sucede después de la adolescencia. Muchos de estos hábitos se aprenden desde la infancia. De hecho, casi el 70% de los niños obesos se convertirán en adolescentes y en adultos obesos. Por eso es muy importante crear hábitos desde los primeros años de vida. El gusto por las comidas dulces, por la comida chatarra, se da en los primeros 6 años de vida. Por lo tanto, las estrategias de prevención se deben centrar sobre todo en los padres de familia, quienes son los que hacen la selección de los alimentos y exponen a los niños a bebidas con alta densidad calórica, y el niño aprende a buscar, y a veces inconscientemente, el consumo de este tipo de preparados.
Tan fuerte puede influir el entorno en el aumento de peso en menores que incide directamente en la prevalencia de la obesidad. Lamentablemente, el desarrollo económico, publicidad engañosa y las políticas gubernamentales repercuten en la generación de malos hábitos y preferencias dietéticas en los niños, así como en su falta de actividad física. El ingreso de las mujeres a la actividad laboral con el consecuente horario extendido, la tendencia a construir viviendas con espacios cada vez más reducidos, han sido también elementos determinantes para que México tenga una población enferma. Yo creo que mucho es eso, nuestra forma de vivir, y que pues a lo mejor tenemos que recorrer grandes distancias, no tenemos mucho tiempo para estar preparando cosas, para ir al mercado. Es más fácil tener todo congelado, todo ya hecho en el refrigerador y nada más calentarlo, meterlo al microondas o meterlo al aceite y freírlo, que estar cociendo verduras, que estar preparando ensaladas, desinfectando verduras. Pero se puede hacer, o sea, no es imposible, la cosa es pues también organizarse y dedicarles. Y yo te puedo asegurar también que comer sano no es comer caro, al contrario, yo creo que es hasta mucho más económico comer sano. A mí me impresiona mucho, incluso aquí dentro de la universidad, la cantidad de que se gasta en alimentos, es impresionante, ¿no? Cómo la gente puede gastar 50, 100 pesos diarios en estar comiendo, a traerse una ensalada, prepararse un sándwich en su casa. Yo creo que es mucho cuestión de educación. La ausencia de un espacio público adecuado para la actividad física, aunado a la inseguridad pública, se suma a los factores que han dejado hoy cerca de 70 millones de obesos o con sobrepeso, además de tener una mala calidad de vida. De hecho, yo te podría afirmar que el inmovilismo, el paralizar a la población, es parte de una política de Estado que se siguió en este país. El inmovilizar a la gente, el encerrarla. ¿Cómo enfrentamos en el Distrito Federal, para no irme a los otros lugares, el sentido de inseguridad que producía tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada? Encerrándonos, poniendo más llaves, poniendo más alarmas. ¿Y eso qué produce en beneficio al poder? Que pueden controlar a la gente porque no está organizada con los vecinos. Es decir, al inmovilizar, paralizo y evito que los ciudadanos sientan la necesidad de ciudadanizarse. Es decir, de que sean verdaderas gentes que exijan a aquel que le di mi voto que cumpla con lo que me dijo que sabía hacer. Pero también esas gentes que se sientan ciudadanos, que se sientan parte de la sociedad al unirse con otros para dar ideas y exigir y obligar a que se tomen en cuenta esas ideas. Es decir, ser verdaderos ciudadanos, no solamente ir a votar, sino después organizarme con mis vecinos, organizarme conmigo mismo. Una de las partes fundamentales que estamos viendo como producto de la violencia y de las crisis económicas y de la situación que estamos viviendo es que yo no me comunico ni siquiera conmigo mismo. No veo la calidad de cuerpo que tengo, la calidad de vida que llevo, y al no estarla viendo, prefiero estar sentado que estar regenerando mi propio cuerpo, mi propia forma de vida. El ejercitarme conlleva precisamente a que yo voltee a verme en la calidad que me estoy desarrollando, voltee a ver hacia mi familia y empiece a sentir que una de las partes fundamentales es comunicarme con la familia, con los hijos. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx.
Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Otros factores que influyen para el aumento de la obesidad es que las distancias que la población recorre para llevar a cabo sus actividades son cada vez más largas. Las horas hombre que se invierten para trasladarse son mayores, debido en gran medida por la ineficiencia del transporte público, y al final las personas al llegar a su casa no desean otra cosa más que descansar y ver la televisión. Nuestra Ciudad de México concentra a una población muy importante de la República Mexicana. Las distancias son muy largas, el transporte público es muy deficiente. Entonces, alguien, si tiene la necesidad de transportarse 20, 30 kilómetros dentro de la ciudad, pues va a preferir el uso del automóvil. No va a usar la bicicleta porque es un suicidio usar bicicleta en la ciudad. No va a usar el transporte público si puede tener esa suerte, porque es inseguro y porque va a tardar mucho tiempo en desplazarse. Entonces preferimos el uso de automóvil. Esta situación pues favorece el sedentarismo. Además, el recorrido de largas distancias, las dobles jornadas laborales, las madres que trabajan dentro de su casa y fuera de su casa, hace que lo que menos pensemos nosotros es en tener una actividad física rutinaria, que debería ser, que es vital. O sea, no es un lujo, es una necesidad de salud el tener que hacer ejercicio de rutina todos los días. Pero es en lo que menos pensamos. No podemos destinar un tiempo precioso de 30 minutos al día para dedicarlo a nosotros en el desarrollo de este esfuerzo. Pues sí, la urbanización, el tipo de vida, sí, pues que, por ejemplo, en las ciudades ya no se puede transitar tan fácilmente, entonces la familia a veces come en diferentes lugares, ya pues no hay tanto tiempo de comer en familia, que en México eso se hacía, a veces desayuno, comida y cena se hacía en familia, y ahora bueno, si se hace una de las 3 comidas en familia ya es ganancia, ¿no? Entonces sí, esta urbanización, pues que todo el mundo tiene ya más actividades, pues ha causado, y la oferta de estas comidas rápidas, pues por ejemplo, una comida rápida es muy económica, entonces la gente muchas veces, pues por la facilidad, porque los tamaños de las raciones son muy grandes y se sienten satisfechos con una hamburguesa mega y un refresco que puede uno servirse todas las veces que quiera, pues ha hecho que pues es algo rápido, fácil y a veces dan unos precios muy económicos, que es lo que la gente pues
ha dejado de traer de su casa una alimentación saludable, ¿no? En las escuelas, en todos lados. Las cifras impresionan. En los últimos 20 años el consumo de verduras y frutas en el país ha disminuido 30% y la población tiene uno de los índices más bajos de su consumo, con apenas 122 gramos al día, que contrasta con los 400 diarios de ingesta recomendable. Alarmante también son los casi 240,000 millones de pesos que una familia invierte anualmente en comida chatarra y tan solo 10,000 millones en alimentos básicos como carne, fruta o verdura. Aquí la estrategia es tratar de poder trabajar de manera conjunta con la familia y con políticas de salud. Esto es importante porque en muchas ocasiones queremos que todo se haga en la escuela, esto es imposible. Y por otro lado, ponemos en desventaja sobre todo a las familias con bajos recursos cuando la mamá también se involucra en la fuerza de trabajo. Muchas de ellas no tienen un contrato y la inseguridad que tienen ellas de perder el trabajo hace que descuiden a los niños porque ella tiene que estar más de 8 horas o si no es que un periodo más largo y por lo tanto el cuidado del niño es a través de la abuela o a veces se quedan solos. Entonces la única actividad que realizan los niños es ver televisión. Paradójicamente, la pandemia de la obesidad en nuestro país está íntimamente asociada a la desnutrición, pues ya se ha documentado que es otro de los factores determinantes para desarrollarla en la edad adulta. Significa que los jóvenes, los niños, incluso desde la gestación misma de los bebés, de nuevos seres humanos, desde ahí se están dando condiciones que van a determinar el curso de vida de las personas y que van a determinar su vejez, su madurez y su salud en general. Esto es, si los niños ahora, los niños de Chiapas, los niños de Oaxaca, los niños del sureste del país, no están bien alimentados ahorita, es muy posible que estemos condicionando una calidad de vida de morbilidades y posiblemente que retrasen su envejecimiento o se genere un deterioro en su envejecimiento. O sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Se busca pensar que la desigualdad social se va acumulando en las etapas de la vida. In Mexico, we, Claudia and I, pero en México, Claudia y yo, with the government, con el gobierno, we showed that the Mexican people demostramos que los mexicanos are more sensitive than the Americans son más sensibles que los norteamericanos to getting high blood pressure para adquirir hipertensión and diabetes y diabetes than the Americans. Que los norteamericanos. And it is almost clear y es prácticamente claro that is because Mexico 40 to 60 years ago, que es porque México hace 40 a 50 años, most of you were being born la mayoría de los mexicanos and brought up early nacieron y crecieron with poor food con alimentos pobres and you were short. Y eran bajos de estatura. The children did not grow properly. Los niños no crecían adecuadamente. And we now know that early condition y ahora sabemos que esas condiciones en la vida temprana makes the Mexican people very sensitive hace que los mexicanos sean muy sensibles, muy susceptibles to putting on weight, particularly on the stomach. A ganar peso, en especial en el abdomen. And that is particularly dangerous. Y eso es muy dañino. La última encuesta nacional de nutrición y salud publicada señaló que en 11 entidades, casi un tercio del territorio nacional, habitan menores de 5 años con anemia severa, y los estados que presentan mayor desnutrición son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En nuestro país, el 1.6% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición aguda. 11% más tiene desnutrición crónica, en tanto que entre el 20 y 30% de pequeños en edad escolar tienen problemas de obesidad. Y creo que los más afectados de todos
estos países son justo los países como el nuestro, que están en una transición, en lo que le llaman en vías de desarrollo. ¿Por qué son los más afectados? Porque tenemos problemas tanto del país pobre como de un país rico, de un país desarrollado, de un país occidentalizado, por decirlo de alguna manera. Nosotros en nuestro México seguimos teniendo desnutrición. Hay localidades que se comportan en Chiapas, en Oaxaca, municipios muy pobres, en Guerrero, que tienen índices de desnutrición muy, muy altos, como de los más altos en el mundo. Y tenemos enfermedades, ya lo citábamos, con índices de obesidad muy altos en el mundo. Entonces, pues seguimos teniendo problemas de pobreza y problemas que ya corresponden propios a los países industrializados. Entonces estamos doblemente afectados. El punto de la llamada malnutrición, ese es un punto interesante, porque la malnutrición puede abarcar, digamos, tanto a la desnutrición como a la obesidad. Un niño obeso es un niño malnutrido. La obesidad infantil es uno de los problemas más graves de salud pública del siglo XXI. En el mundo, hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso, quienes llegarán a la edad adulta con altas probabilidades de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares que causan discapacidad o muerte prematura. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. ¿Y cómo no va a suceder esto cuando en nuestro país 4 de cada 10 niños nacen y crecen en condiciones de pobreza extrema? Siempre la gente de menos recursos pues tiene más problemas de desnutrición, sobre todo, por ejemplo, sigue siendo un problema de salud pública la baja talla que nos habla de una desnutrición de largo plazo, ¿no? Entonces, sí, el sector más pobre es el que está teniendo los mayores problemas tanto de desnutrición y bajo peso junto con de obesidad, ¿no? Porque por este problema que ya se ha visto que los niños que tienen que padecen desnutrición in útero o en los primeros años de la vida van a tener mayores problemas de enfermedades crónicas y obesidad en la edad adulta por todos los cambios metabólicos que se generan en ellos por esta deficiencia de energía y nutrimentos que tuvieron en sus primeros años de vida. Entonces sí, la gente de menos recursos es la que está padeciendo tanto la obesidad como la desnutrición. Aunque claro, en personas con mayores obesos, mayores ingresos sí tienen mayores problemas de obesidad, pero principalmente los de menores recursos están padeciendo tanto desnutrición como obesidad. Y en nuestro país continuamos teniendo problemas de desnutrición de talla baja. Todavía se siguen muriendo los niños menores de 5 años por problemas relacionados a carencias alimentarias y tenemos el problema encima. Entonces, hace 20 años se hizo la primera encuesta de salud y nutrición. Y bueno, aquí el problema importante era la desnutrición en nuestro país. Sin embargo, se empezó a ver que algo estaba pasando y hubo una recomendación de que había que vigilar el sobrepeso, que estaba
como incrementándose. Y siguió incrementándose importantemente en la última encuesta que tenemos, o sea, la información que tenemos de sobrepeso y obesidad tiene 20 años, más o menos. Antes de eso no era un problema que nos preocupara que se estuviera midiendo. Y en la última encuesta, ustedes saben que encontramos 70% de nuestra población con sobrepeso u obesidad, población adulta. Hay emergencia en el país y la estadística lo refleja. 7 de cada 10 mexicanos tiene obesidad, la cual también es el resultado del sedentarismo. Bueno, es un gran problema de salud pública en México. Sí, sabemos que cada vez la frecuencia es mayor en el país y sobre todo que esto conlleva otros problemas como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico. De ahí la importancia, además de la frecuencia, de las consecuencias que esto trae, que va a incrementar en el país los enfermos ambulantes, ¿sí? Que vamos a tener mucho más problemas, que las instituciones de salud no van a tener la capacidad para atender a tantas personas enfermas, por lo que es muy importantísima la prevención. Y bueno, ahorita que ya está el problema en la actualidad, pues llegar a él, ¿verdad? Y tratar de dar soluciones. Datos de la OMS reflejan que cerca del 60% de la población mundial no realiza actividad física y que anualmente mueren a consecuencia del sedentarismo e inactividad física 2 millones de personas. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Tenemos que caminar más, para ello tiene que haber mejor transporte público, ¿no? Tenemos que tener mayor actividad en nuestras actividades diarias, ¿no? El sedentarismo, ¿no? Esta forma que tenemos ahora de vida, en el sentido de que a veces pasamos más de 8 horas sin tomar alimento, por ejemplo, o el alimento que estamos tomando no es rico en proteínas, ¿no? No es rico a lo mejor en omega 3 o en verduras, en fruta, ¿no? La forma incluso en cómo lo estamos tomando. Los nutriólogos son muy claros, no se pueden mezclar proteínas con azúcares, por ejemplo, ¿no? Hay toda una lógica. No es solamente hacer ejercicio una vez a la semana o solamente el fin de mes, no. O sea, se requiere cambiar nuestro estilo de vida todos los días. El sedentarismo, además de provocar muerte prematura o incapacidad permanente, representa un reto. El revertir la tendencia hacia la inactividad que ha cambiado de manera negativa entre nuestra población, estilos de vida en las últimas décadas. La mayoría no hace ejercicio y las actividades recreativas se limitan a videojuegos, al uso de computadoras y a ver la televisión. De acuerdo a un estudio en México realizado por la doctora Liria Yamamoto del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, se estima que entre 4.5 y 5.5 programas de televisión por día ven. Esto, si fueran de 30 minutos tendríamos el tiempo, pero muchos de ellos ven películas y algunos programas tienen una duración mayor. Entonces el niño, aun cuando no a todos les gusta, es el único pasatiempo que pueden tener para poder utilizar su tiempo libre, ¿no? Entonces, y por otro lado, también la televisión es un tiempo atrapado, dado que no solamente somete al niño a cierta inactividad, sino también lo somete a cierta exposición en cuanto al consumo de productos. Se dice que en promedio un menor pasa frente a una pantalla más de 10 horas, mientras que la OMS advierte que lo saludable es que no se gaste más de 2 horas frente al televisor. Además revela que a mayor número de horas, mayor riesgo de ser obesos o tener colesterol elevado e hipertensión. Mucho del sedentarismo se debe a la inseguridad, a la falta de parques. Cuando hicimos una encuesta en niños de 6 y 7 años, algo que nos comentaron los niños es la falta de albercas, de parques. Y le decíamos, bueno, ¿y sales a caminar con tu papá y tu mamá? Y dice, no, porque la inseguridad y no me dan permiso de salir. Entonces son situaciones que los ponen en desventaja. Y cuando investigamos sobre los lugares en donde juega el niño,
casi el 60% lo hace en el patio de la casa o de la vecindad donde vive, casi el 60%. Otro porcentaje lo hace dentro de la casa, no sale. 3% lo hacía en la recámara, ni siquiera en toda la casa, sino en la recámara, y 10% en la calle. Entre las causas de la inactividad física, de acuerdo a especialistas, está el crecimiento acelerado de las grandes ciudades. La urbanización ha generado cambios ambientales que inciden en la inactividad física de la gente, como son la sobrepoblación, el aumento de la pobreza y criminalidad, el intenso tránsito vehicular, la mala calidad del aire, al igual que los escasos o nulos espacios recreativos y áreas verdes. Realizar una actividad física de intensidad moderada durante 30 minutos o más diariamente durante la mayor parte de la semana reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de mama y colon. La actividad física regular contribuye al fortalecimiento muscular, mantiene un cuerpo sano y gradualmente ayuda a reducir el peso. Asimismo, los ejercicios de equilibrio pueden reducir las caídas y mejorar la movilidad de las personas de la tercera edad. Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. ¿Qué decir de los adultos? La actividad física es insuficiente, principalmente en las grandes ciudades. La inactividad física representa el cuarto factor de riesgo en lo que se refiere a la mortalidad mundial, 6% de las muertes en todo el mundo, según la OMS. No obstante, sigue siendo la actividad física parte de la solución al sedentarismo y a la obesidad. La actividad física. Insistir mucho en toda la población, de todas las edades, en que es necesario, es vital hacer ejercicio de rutina. La recomendación general es que sean 30 minutos diarios, pero bueno, uno puede adaptarse a horarios, a tipo de ejercicio, a la intensidad, incluso, pues no sé, si uno no puede salir, pues por seguridad en la zona, si uno nada más puede hacer ejercicio durante la noche, después de la jornada laboral, pues tratar de buscar alternativas, subir y bajar escaleras del edificio, si no vive en un edificio, en fin, buscar. Lo importante es que se tenga una actividad de rutina programada en todas las edades, en todas, incluidos los adultos mayores, incluidas las personas que tienen una enfermedad de base, una enfermedad crónica, también dentro de las posibilidades hacer recomendaciones. Entonces, acercarse en lo posible al personal de salud, médicos, enfermeras, nutriólogas, que hagan recomendaciones específicas a la población acerca de qué tipo de ejercicio pueden hacer, con qué intensidad, y pues las recomendaciones de dieta. O sea, básicamente yo creo que esto, que parece tan simple, tiene que llegar a oídos de toda nuestra población y causar un impacto favorable. Las personas con obesidad severa fallecen entre 8 y 10 años antes que aquellas con peso normal y tienen más predisposición para contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes o cánceres. Dichas enfermedades son mejor conocidas como no transmisibles o ENT. Sus consecuencias son en muchos de los casos discapacitantes y muy costosas para la familia y los gobiernos. Por ello es urgente que la sociedad mexicana haga conciencia sobre esta pandemia, que conozca sus consecuencias y que sepa que los malos hábitos como el alcoholismo y tabaquismo, sumados a la obesidad, al sobrepeso y al sedentarismo, hacen una pésima combinación que cobra la vida de 36 millones de personas anualmente en todo el mundo. Es imperativo que tome con seriedad el problema, pues casi el 80% de las defunciones, es decir, 29 millones,
se producen en países de ingresos bajos y medios, según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, y México es una de estas naciones. Ante el devastador escenario, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, ofrece información a través de investigadores y especialistas, pues considera que es de vital importancia la difusión de esta pandemia. En nuestra próxima emisión, abordaremos los costos que tienen en la salud pública las enfermedades asociadas a la obesidad, o mejor conocidas como no transmisibles. Los esperamos. Esto les interesa. Es por su salud y la de sus hijos.